Buenas tardes, jueves 7 de noviembre. Estamos comenzando con nuestro webinar. Soy Demian Pack de Finanflow y vamos a estar viendo algunas de las cuestiones que se nos han planteado en el día de hoy en lo que tiene que ver con la decisión del ECB en torno a un recorte de tasas, escenario que brindó una por demás interesante acción en el precio. Fundamentalmente, en virtud de esto, les voy a estar adjuntando el link de nuestra nota, la cual vamos a estar usando como punto de referencia para lo que tiene que ver con el desarrollo de esta sesión y qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede llegar a pasar. Para aquellos que atienden a esta sesión por primera vez, explicar muy rápidamente de qué se tratan los gráficos que ustedes están viendo. El gráfico A y el gráfico B. Fundamentalmente ambos representan el par euro-dólar. Lo que están viendo en el gráfico A tiene que ver con un campo de visión más amplio en lo que respecta a la acción de precio, mientras que el gráfico B representa un campo de acción un poco más acotado. Lo que ustedes están viendo tanto en el gráfico A como en el gráfico B, aquí abajo, son básicamente las herramientas propietarias que tenemos en Finanflow y que hemos desarrollado, que nos ayudan a leer la lectura del flujo de órdenes, lo cual es fundamental y pero muy relevante. Voy a ir muy rápidamente respecto de cómo nosotros trabajamos y de qué se trata esto en lo que tiene que ver con la lectura del flujo de órdenes. Flujo de órdenes fundamentalmente es la medición de todas las órdenes de compra y de venta que se encuentran ejecutándose en el mercado en un momento determinado. Lo que representa es básicamente la interacción de la oferta y la demanda. Y esto es esencial y fundamental en el mercado. La gran diferencia y la gran ventaja que tiene el flujo de órdenes respecto de lo que ustedes conocen como análisis técnico tradicional, tiene que ver con leer realmente lo que está sucediendo en el mercado en tiempo real. El análisis técnico tradicional, esto es candlesticks, RSI, osciladores y demás, lo que fundamentalmente utiliza es el comportamiento pasado para prever comportamiento futuro. Nosotros trabajamos en un paradigma completamente distinto. Lo que estamos haciendo en Finanflow es leer qué es lo que se encuentra sucediendo en el mercado en tiempo presente. Y esto es una diferencia drástica y fundamental en lo que tiene que ver con el enfoque del mercado. Por un lado tenemos esta herramienta pero muy importante que tiene que ver con el order flow, y por el otro lado lo que hacemos también es estas líneas y estas áreas que ustedes están viendo aquí, fundamentalmente indica zonas o áreas claves en el mercado, en las cuales nosotros establecemos una eventual y una posible reacción en el precio. Estas zonas que ustedes están viendo aquí, tanto estas líneas de aquí como estas áreas marcadas aquí y aquí, tienen una razón de ser. No están puestas ahí caprichosamente, sino que reflejan el comportamiento de los actores del mercado y resultan fundamentales a la hora de determinar lo que vamos a estar buscando como una reacción en el mercado en función de, uno, áreas, estas áreas están predeterminadas con anticipación, dos, lo que tiene que ver con la lectura del flujo de órdenes. Fundamentalmente en el gráfico de aquí arriba, esto no tiene nada que ver con lo que ustedes conciben como un oscilador, un RSI, son indicadores propietarios.
Fundamentalmente lo que medimos es la presión de compraventa. Esto quiere decir quién está en control en el mercado en el momento. Compradores, vendedores, y si ese control está a punto de cambiar. Esto resulta una herramienta muy pero muy poderosa en lo que tiene que ver con el análisis de la acción de precio. Fundamentalmente, el flujo de órdenes es lo que maneja el mercado. El precio es una consecuencia de la interacción entre los compradores y vendedores. ¿Vamos bien hasta aquí? Estos dos elementos o estos dos pilares son fundamentales a la hora de trabajar en lo que tiene que ver con el flujo de órdenes y con la metodología con la cual nosotros encaramos los mercados día a día. Y un poco el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan entender cómo nosotros trabajamos con un ejemplo práctico en un día muy particular en lo que tiene que ver fundamentalmente con el par euro-dólar. Recordemos que el día de mañana tenemos el reporte de empleo de los Estados Unidos, con lo cual atentos a todas estas situaciones bastante importantes que sin duda van a influenciar lo que nosotros vemos en el mercado. Ángel pregunta si hoy vendí el euro. No, de hecho hoy compré euro. Operé algo de la sesión, fundamentalmente comprando. Y esto es lo interesante de nuestra metodología. El concepto de tendencia es un concepto bastante relativo. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con el contexto en el cual nosotros enmarquemos la acción de precio y, si ustedes quieren, el plazo que nosotros trabajamos. Básicamente los mercados trabajan en dos estados fundamentales. Un estado de equilibrio, como el que podemos ver aquí, o el que podemos ver reflejados aquí en este momento. En el estado de equilibrio, fundamentalmente, demanda y oferta se encuentran compensadas. Esto es lo que nosotros encontramos cuando vemos un mercado en rango. La otra alternativa es un mercado en desequilibrio, ya sea cuando la oferta es mayor que la demanda. Esto quiere decir, hay mayores órdenes de venta que órdenes de compra en el mercado, o alternativamente, cuando encontramos una mayor presión de compra en el mercado, que implica que existen mayores órdenes de compra en términos de volumen que mayores órdenes de venta. Fundamentalmente, mi estilo personal, Ángel, tiene que ver con el scalping, con trabajar con pequeñas diferencias de precio y explotar o arbitrar estas pequeñas diferencias. El posicionamiento más largo a veces lo trabajo a partir de opciones, pero mi estilo principal, en donde yo personalmente me siento más cómodo, tiene que ver con el scalping. Y me gustaría para esto que todos estén mirando y revisar la nota que publicamos a comienzos de la semana en exclusiva para FX Street, con un panorama semanal de lo que estábamos esperando. El euro, cuando encaramos la semana, se encontraba en torno a los 1.3520 aproximadamente. Una pequeña barrida de stops. Voy a ampliar este chart a ver si llegamos aquí al final. Allá por la noche del domingo posterior. Esto sucedió en la apertura del domingo. Fundamentalmente tuvimos una barrida muy importante de stops. El euro abrió muy lentamente. Los domingos son días bastante particulares porque hay muy poca liquidez en el mercado, y entonces en la apertura quedan las órdenes del viernes restantes y empiezan a entrar nuevas órdenes en el mercado, con lo cual siempre cautela si ustedes operan en las primeras horas del domingo. Y fundamentalmente encontramos esta pequeña, bueno, no pequeña digamos, ¿no? Importante barrida de stops, casi 50 pips para luego reacomodarse en las horas posteriores. Y fundamentalmente trabajamos con tres escenarios. La manera en que nosotros encaramos y trabajamos en los mercados tiene que ver con plantearnos diversas alternativas en virtud de
por un lado, las áreas claves que identificamos con anticipación y ver cómo se van verificando esas alternativas en el curso de la semana a partir de A, la reacción en el precio en zonas claves y B, la lectura del order flow. Nuestra alternativa principal, voy a plantearles y les voy a mostrar el gráfico para que ustedes tengan la posibilidad de ver dónde comenzamos y dónde nos quedamos parados, tenía que ver con lo que nosotros denominamos escenario A, en donde fundamentalmente planteábamos un escenario de retracción en el precio. Y en función de lo que la lectura del flujo de órdenes nos representara en tiempo real, eran los niveles a los cuales íbamos a atenernos o a plantear alternativas en las cuales veíamos alternativas probables. La alternativa B era una alternativa de consolidación o de vuelta al equilibrio, fundamentalmente en torno a los 1.3550 y en primera instancia en torno a los 1.3525. Y fundamentalmente como un punto bastante clave y bastante interesante tenía que ver con los 1.36. Aún así, manteníamos el sesgo bajista. Recién en el área de los 1.3650 íbamos a empezar a trabajar con un escenario de recuperación en ese sentido. ¿Y qué fue un poco lo que pasó en función de los escenarios que planteamos? Nuestra dinámica o nuestra manera de trabajar tiene que ver con plantear las alternativas y en estas reuniones o en estas sesiones de los jueves ver cómo esas alternativas se van verificando o no se van verificando. Y en ese sentido, nuestra alternativa principal, nuestra hipótesis A, que tenía que ver con una retracción en el precio, fue la alternativa que se verificó. En ese caso, nuestra hipótesis principal se dio como nosotros lo estimábamos. Y en ese sentido planteamos también niveles importantes para tener en cuenta. Más allá de ir en detalle con los niveles, que todos ustedes pueden verlos, planteamos el nivel de 1.3360 como un nivel importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? En esta retracción a partir del anuncio de tasa de interés del Banco Central Europeo, vemos que el movimiento prácticamente bajó sin pausa hasta el área de 1.3360, 1.3380. Estas zonas son áreas importantes para que ustedes tengan en cuenta. ¿Dónde nos encuentra el movimiento o la retracción o la respuesta por parte de compradores? En esta área de 1.3360. Planteamos el área también de 1.3320 como un área importantísima para tener en cuenta, que es donde fundamentalmente encontramos que el movimiento empezó a encontrar algunos compradores en ese sentido que empezaron a buscar comprar el euro en la retracción. De manera que un poco plantear qué es lo que pasaba con lo que tenía que ver con las zonas y el comportamiento. Ahora bien, un poco repasando la acción de precio en el día de hoy y ver también qué es lo que podemos esperar como alternativas el día de mañana. Mañana, como les comenté, todos están al tanto que el gobierno norteamericano anuncia su reporte de empleo luego de el receso forzado producto de las negociaciones en torno al presupuesto norteamericano. Y aquí fundamentalmente voy a mirar algunos niveles claves y fundamentales que me parece interesante marcarles con anticipación. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese sentido? Toda esta zona que yo estoy viendo aquí y que estoy marcando aquí, básicamente entre el área de 1.3520 y 1.3360, esta área de aquí, es un área muy, pero muy particular. ¿Por qué? Como hipótesis principal, de vuelta, como hipótesis principal, yo voy a trabajar con A, una consolidación, una nueva búsqueda por parte de compradores y vendedores de un
precio que refleje las expectativas en torno a los valores. Y toda esta área, tanto en la nota que publicamos en esta semana como en la nota publicada en la semana pasada, yo señalé que el par había bajado, por un lado, muy rápido, y por el otro lado, había subido muy rápido las semanas anteriores. Voy a ampliar un poco para que ustedes vean la visión que tenemos aquí más amplia. Esto nos ayuda siempre a ver dónde estamos parados, ¿no? Y en qué zona nos estamos encontrando en este momento. Fundamentalmente vemos que revisitamos, o el par revisitó todo este área importante de equilibrio previa a la nominación de Yellen a la Fed que se dio aquí, en donde encontramos un área, como en su momento al principio yo les comentaba. El mercado se mueve en dos estados básicos, un área de balance y un área de desbalance. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar buscando como hipótesis principal? ¿O dónde voy a poner yo el límite? Por lo pronto es indefectible el camino del euro de básicamente 1.3820 a 1.3320, son 500 pips en prácticamente 15 días, lo cual es exorbitante en términos de volatilidad, si ustedes quieren. El euro ha bajado muy rápido en ese sentido, y aquí nos encontramos con dos instancias. La primera instancia es, por un lado, respetar lo que nos están diciendo los grandes operadores del mercado. Y en ese sentido es muy particular señalar dos jugadores en el mercado. Por un lado, tenemos los grandes operadores o las manos fuertes. Estos son hedge funds, bancos, operadores experimentados con mucho recurso de capital, conocimiento y experiencia. Y por el otro lado se encuentran las manos débiles. Las manos débiles son fundamentalmente aquellos traders o aquellos operadores poco experimentados. Y mientras yo estoy hablando, particular atención a, punto uno, lo que está pasando aquí en esta zona, y punto dos, lo cual encontramos reflejado en este chart de aquí a la izquierda, como toda esta zona, para que ustedes vean, toda esta zona de aquí, entre básicamente los 1.3520 y los 1.35, y esta zona entre los 1.3850, es una zona muy importante del mercado. Nos va a dar un poco la idea de hasta qué punto los compradores están dispuestos a defender mayores niveles de precio o no. Todo se traduce en ese sentido a la batalla que se da entre compradores y vendedores en el mercado. ¿Cómo vemos esa batalla? Básicamente monitoreando lo que se encuentra sucediendo con el flujo de órdenes. Estamos en una zona bastante interesante. Yo no estoy esperando para ya el final o el desarrollo de lo que queda de la sesión europea y el final de la sesión norteamericana, un movimiento demasiado radical en ese sentido. La primera línea que voy a estar mirando más inmediatamente, por un lado a muy corto plazo va a ser 1.3385. Y me gustaría ya en la aplicación de todos estos conceptos que empecemos a mirar lo que pasa con el flujo de órdenes. Como línea más inmediata, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en torno a los 1.3378? Este es un punto clave para ganar un poco más de upside. Vemos aquí cierta divergencia. La divergencia no en el sentido estricto de cómo ustedes trabajan por lo general con los osciladores y indicadores, sino que lo que me está indicando esto es a mayores niveles de precio, todavía no tengo una participación del flujo de órdenes, en este caso de compradores. Estas líneas rojas me están dando los niveles de inventario. Esto quiere decir los niveles de posicionamiento dinámico de vendedores en el mercado. Mientras que las líneas azules me están planteando, me están marcando el posicionamiento de los compradores.
Y es muy interesante, ¿por qué? Porque estamos viendo, por un lado, un incremento de la presión de compra y vemos en consecuencia un incremento en el precio. Y aquí tenemos fundamentalmente un momento clave. Esto quiere decir, ¿por qué planteo un momento clave? Fundamentalmente es compradores y vendedores luchando en un ámbito importante, un ámbito clave. Y esto es, si compradores en ese sentido van a seguir manteniendo su presión, vamos a borrar esto aquí, el precio va a tender a subir. Ahora bien, si los vendedores siguen manteniendo estos niveles y resisten el embate por parte de los compradores, el precio va a tender a bajar. Esta es la definición y la manera más clara que yo he encontrado en lo que tiene que ver con mirar lo que realmente se encuentra sucediendo en el mercado. Algunas preguntas aquí. Mientras miramos qué es lo que va sucediendo, voy a sumiar un poco para que ustedes tengan una visión un poco más definida de lo que en este momento se encuentra sucediendo en el mercado. Esta hipótesis incluye los fundamentals. Yo leo los fundamentals, pero fundamentalmente y básicamente la mayoría de mi trading tiene que ver con lo que me están diciendo los gráficos y nuestros indicadores. Mientras yo estoy respondiendo, fíjense qué es lo que va sucediendo, por un lado, con la presión por parte de los compradores. Esto quiere decir, si estos niveles de inventario que estamos viendo aquí se vulneran o si resisten. En ese sentido, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Lo fundamental es ver qué es lo que se encuentra sucediendo en el mercado en tiempo real. Y esta es la gran ventaja que tenemos aquí en Finanflow. Los fundamentales me refiero a los anuncios económicos. Si bien puedo hacer y realizar algún tipo de análisis en torno a los fundamentals, lo toma de decisiones me la da exclusivamente lo que se encuentra sucediendo en el mercado en virtud del monitoreo del flujo de órdenes y los niveles claves que estamos viendo o que yo particularmente veo en el mercado. Área clave aquí, 1.3880, básicamente como habíamos marcado. Pregunta, muy interesante. Los 200 pips de hoy que bajó el euro, pregunta Rigoberto, debido al anuncio de tasa de interés, ¿lo hubiera podido prever con este sistema o por lo menos aprovechar la mayor parte del movimiento? Sí, Roberto, la respuesta es fundamentalmente sí. Punto 1, nosotros trabajamos con alternativas, no trabajamos con absolutos. Y esto es el reflejo de nuestras notas de todas las semanas. Alternativa A o alternativa principal era una retracción del movimiento. Alternativa B era una consolidación de este movimiento en torno a determinadas áreas. Alternativa C, como menos importante, era una recuperación por parte de compradores. Fundamentalmente yo lo que hago es plantear, y mientras yo les voy hablando, es importante que ustedes vean lo que se encuentra sucediendo en este momento. ¿Qué es lo que voy a estar mirando yo hoy ahora? Para mí es importante que ustedes puedan entender nuestro proceso de trabajo y nuestro proceso de desarrollo de ideas en ese sentido. Por un lado voy a estar mirando este nivel de inventario. Si los shorts y si la presión empieza a trabajar en contra de los compradores o si estos compradores van a resistir. En el caso de que esta presión de ventas se mantenga, el próximo nivel de inventario que voy a estar mirando va a ser el correspondiente básicamente a los inventarios o a los posicionamientos en torno a los 1.3370, 1.3368. Y para arriba lo que voy a estar mirando van a ser, por un lado, los inventarios en torno a los 1.3380 y posteriormente en torno a este nivel, que básicamente está reflejando
aquellos inventarios o aquellos shorts que están en torno a los 1.3370. Vemos en ese sentido que tenemos una divergencia, pero la divergencia en el sentido de, por un lado, mayores precios y por el otro lado, que continúan estos shorts posicionándose vendidos en corto. Y esto tiene dos instancias o dos alternativas. La primera es que los compradores sigan presionando sobre todos estos niveles de inventarios vendidos en corto. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando se mantenga, o en el hipotético escenario, que los compradores sigan presionando, estos shorts o estos operadores vendidos en corto van a tender a cerrar sus órdenes. ¿Cómo cierran las órdenes? A través de órdenes de compra. Estas órdenes de compra generan un mayor incremento en los precios, como una alternativa. Inversamente, si estos vendedores que se encuentran aquí resisten, como lo estamos viendo, al menos por ahora, lo que voy a tener es una eventual retracción en el precio, provisto siempre y sujeto a la condición de que estos vendedores o que este grupo de vendedores posicionados aquí resistan. Voy a mirar algunas preguntas. En este sentido, lo que estamos viendo aquí es una lucha entre compradores y vendedores. Nuestro indicador de compra-venta indica un incremento por parte de la presión de compra. Nuestro posicionamiento dinámico de inventario va a estar, o personalmente yo voy a estar mirando, qué es lo que pasa puntualmente con estos dos niveles y cómo reacciona la presión de compra-venta, que en este momento se está incrementando hacia la baja, respecto de los niveles de inventario que tienen posicionado el mercado en este mismo momento. ¿Queda claro eso? No sé si respondía a tu pregunta, Roberto, fundamentalmente. Pregunta interesante, ¿en qué cuadros de tiempos están estos gráficos? Estos gráficos no trabajan con cuadros de tiempos. Estos gráficos trabajan con ticks. ¿Por qué? Porque lo que estamos monitoreando aquí, y mientras yo estoy, esta consolidación o este nivel de equilibrio que estamos viendo en esta zona de aquí, va a continuar hasta que haya una definición. Vemos cómo resistieron estos niveles de inventario y cómo la presión de compraventa ahora se está dando hacia la baja. El mercado en este sentido, al menos por ahora, se encuentra medianamente equilibrado en este lugar. Lo que yo voy a mirar va a ser cuál va a ser la resolución eventualmente de este nivel de equilibrio. Si compradores van a superar a vendedores o si los vendedores van a resistir el embate de los compradores. Y en este sentido, hoy ahora, este es un nivel clave. Me voy a mirar, estoy mirando 1.34030 como un nivel un poco más arriba. Me cuesta pensar que en pos del anuncio del reporte de empleo el día de mañana, tengamos una mayor volatilidad en la sesión. Eventualmente, personalmente yo trabajo con un enfoque amplio, digo, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, pero me cuesta pensar en la idea de un mayor posicionamiento por parte del mercado en vista de la importancia del reporte del día de mañana. Yo ahora particularmente no operaría en este sentido a no ser de explotar pequeñas diferencias en términos de precios. Me gustaría ver qué es lo que un poco va a pasar ahora. En ese sentido, como hipótesis de trabajo, me gustaría ver provisto qué puede llegar a pasar en esta área. En esta área actualmente no tengo una ventaja competitiva. Puede bajar como subir en ese sentido. Hoy y ahora, en este mismo momento, yo no haría absolutamente nada. Me gustaría ver una resolución de esta situación en términos de balance.
volviendo al primer concepto que les comenté, y vemos cómo sube el precio, atención con esto, en virtud de un incremento por parte del flujo de órdenes. Voy a tender, a no ser de encontrar una respuesta contundente por parte de vendedores, a considerar una continuación del movimiento. Esto es, primera hipótesis, continuación del movimiento, sujeta a que no haya una respuesta contundente de vendedores en ese sentido. ¿Y cómo voy a verificar esto? Con la lectura del order flow, del flujo de órdenes. Voy a estar mirando qué pasa en este nivel de inventarios, cómo están trabajando. Por lo pronto he encontrado una respuesta por parte de vendedores aquí, sujeta a toda esta línea de consolidación. La clave va a ser si los vendedores van a poder presionar sobre todo este stock de compradores o viceversa, si los compradores van a resistir este embate, lo cual vamos a ver en términos de la resolución. Yo acá en este momento no entraría, estas bandas que ustedes están viendo aquí me denotan ciertos límites en términos del mercado en cuanto a la acción de precio. La alternativa cauta, y esto es un poco lo que también les comentaba, tiene que ver a ver cómo se resuelve esta situación de equilibrio hoy ahora. Ángel plantea, es una subida sí, pero hasta el momento correctiva, por lo tanto en algún momento esperaría que vuelva a caer. Yo esperaría que vuelva a caer o no. La realidad es que nuestra visión tiene que ver con plantear alternativas. El único que tiene razón en ese sentido es el mercado. Nadie más. Y en función de las alternativas en términos de nivel de precios que planteamos y los niveles claves que planteamos en torno al euro o a otro tipo de activos que nosotros operamos, es que nosotros trabajamos. En ese sentido, trabajamos con incertidumbre. La única constante en los mercados tiene que ver con la incertidumbre. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Respuesta importante de vendedores, se vulneró este nivel de inventarios y en consecuencia el precio bajó. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese sentido. Nuevamente, hasta que yo no vea, y fundamentalmente lo que voy a estar mirando en función de lo que venimos hablando, va a ser A, un retest de esta zona, si es que llega. B, voy a estar mirando qué va a pasar en torno 33.80, 1.3360. Estas son áreas en donde yo delimito qué es lo que está sucediendo con la oferta y la demanda. Y en ese sentido estoy viendo una renovada respuesta de compradores. Yo lo que creo es que de continuar testeando sobre este nivel, y acá estamos en un nivel importante de flujo de órdenes, de vulnerarse este nivel, probablemente estemos viendo niveles de precio más altos. Esto es importante, ha habido una reacción importante de vendedores contrarrestada por una respuesta por parte de compradores. La resolución de esto es lo que a mí me va a interesar y cómo yo me posiciono en torno a esta resolución. ¿Dónde tengo situado mi oportunidad en el mercado? Fundamentalmente voy a estar mirando esta zona, eventualmente. Yo apuesto y trabajo con la idea de que provisto que esta zona no se vulnere, sujeto a la condición que esta zona no se vulnere, voy a plantear una alternativa de equilibrio en el mercado como hipótesis principal. Ahora bien, si esta zona se vulnera, en la zona de 1.3390, voy a estar mirando en ese sentido a los 1.34. Está en un punto clave y aquí voy a ver qué es lo que se está generando con estos niveles de inventario. La presión sigue aumentando en ese sentido. Y provisto que este nivel se vulnere, yo lo que voy a ver van a ser mayores niveles de precio. Nivel vulnerado, mayores niveles de precio. ¿Cuál es el próximo nivel que voy a estar mirando? 1.34. Y vamos a tener que, estamos nivel vulnerado. ¿Qué es lo que voy a estar mirando nuevamente aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo con este nivel de inventario? Entre compradores y vendedores. Fundamentalmente vamos a estar terminando. Los invito nuevamente a escribirme si tienen dudas, consultas, comentarios, les interesa participar
de nuestro entrenamiento. Si esta visión les ha resultado interesante, mientras estamos viendo 1.34 como una zona en ese sentido para tener en cuenta. La próxima zona que voy a estar mirando, provisto que los 1.34 se encuentren vulnerados, va a ser 1.34.21, 1.34.25, 1.34.30 como esta zona clave. Y a más corto plazo voy a estar mirando 1.34.16. Siempre provisto de que la acción de compra siga. En ese sentido, lo que voy a mirar ahora va a ser si va a haber continuación por parte de respuesta de los vendedores o si los compradores van a seguir presionando en un mercado muy pero muy shorteado en ese sentido. Quiero ver si hay algún tipo de preguntas más, alguna duda. Nos estamos ya despidiendo. Agradecerles a todos por su presencia y mientras vamos cerrando, ya mirar los niveles de inventario y qué se encuentra en ese sentido sucediendo aquí. Por lo pronto, estas pequeñas flechas para cerrar son nuestros indicadores dinámicos de presión en tiempo real, que han marcado, no son sistemas de señales, pero nos indican puntualmente qué está sucediendo con el flujo de órdenes. Y vamos a ver qué pasa aquí. 1.34. Vamos a ver, siguen presionando, 1.3415, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, para que ustedes fundamentalmente vean que nuestras zonas no son caprichosas, sino que tienen una razón de ser. No, el sistema funciona para todo tipo de plazos. Bueno, me alegro, Rigoberto, que seas, que esto te haya servido. Aconsejamos no tradear en ese sentido mientras estamos haciendo las presentaciones y consideramos tener muy en cuenta esto, pero me alegro de que te haya funcionado nuestro análisis. Vemos cómo se han vulnerado estos niveles que estábamos viendo, sigue la presión, estamos algo sobreextendidos nuevamente, 1.3425 tenía que ver con el área que estamos mirando, y ahora vamos a ver algún tipo de respuesta por parte de vendedores. Eventualmente mucha cautela porque esto puede llegar a generar un rally un poco mayor, eventualmente. Me parece que el movimiento probablemente 1.3420, zona que habíamos marcado aquí, 1.3425, zona que habíamos señalado, es la zona en la cual hemos encontrado algo de rechazo por parte de la demanda. Y un poco para que ustedes tengan esta posibilidad de ver en tiempo real qué es lo que ha sucedido y cómo trabajamos nosotros desde esta óptica. Joel, este es un sistema que nosotros, o una metodología, no es un sistema que nosotros desarrollamos en el marco de un proceso de capacitación que dura aproximadamente 2 meses. Estás viendo en 1 hora lo que desarrollamos en 2 meses, de manera de que lo interesante era mostrarte nuestra visión y mostrarles a todos los que han atendido aquí nuestra visión del mercado. Es muy simple de entender, es muy visual, no hay que mirar números, hay solamente que entender la dinámica que maneja los mercados. Y esta metodología funciona tanto para scalpers como para gente que trabaja en plazos más amplios. Por lo pronto vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. Nos estamos encontrando el próximo jueves. Los invito a que visiten nuestro sitio, a que me escriban si tienen consultas o dudas. En este momento estamos trabajando, coacheando y capacitando a través de sesiones privadas a individuos y pequeños grupos. Y el año que viene ya vamos a estar agregando algunas cuestiones algo más interesantes mientras vemos, cerrando esta sesión, cómo compradores siguen presionando. Vamos a estar atentos a los 1.3425. De vuelta, me extrañaría ver algo más de volatilidad y superación de estos niveles en el curso de lo que va quedando del día. Atentos mañana a lo que podemos esperar en ese sentido. Todo está en torno básicamente a los
1.3460, 1.3480 y ver si podemos recuperar estos niveles